Hola Pablo querido, Hola. un gusto tenerte acá en Construir para Crecer, un placer. Es un espacio en donde nosotros buscamos justamente construir. Y bueno, nos parecía que tu aporte era muy importante, así que muy agradecido con tu presencia. Agradecido yo por la invitación. Pablo Parolo, actor, artista, director de teatro, escritor de obras de teatro, así que acá en Construir para Crecer. Pablo, tu origen en la relación con el teatro, ¿de dónde te vino esa pasión? Y en realidad empezó siendo muy chico. El teatro formaba parte de mis juegos infantiles. Primero porque mi papá siempre fue un enamorado del cine, entonces desde chiquito recuerdo que, por ejemplo, también mi cumpleaños, no sé si era 5 o 6 años, venían compañeros y amigos y mi papá con esa maquinita, aparecían biógrafos, que era una que tenía, era manual, nos pasaba películas de Chaplin o del Gordo y el Flaco, ese era mi cumpleaños con él. Mi mamá era profesora de música, además de ser profesora de francés, entonces también la música tenía mucho que ver con eso. Yo nací en Rosario de Santa Fe y nos vinimos a vivir a Tucumán cuando yo tenía 5 años. Y luego volvíamos todos los años, las vacaciones de verano, a la casa de mis abuelos en Rosario y nos encontrábamos con mis primas, que tenían edades similares a las nuestras, a la mía y de mis hermanos. Y teníamos un club que se hacía en el Altillo, que llamamos el club, ¿no? Donde ensayábamos obras de teatro, con música, y la presentábamos para Navidad y Año Nuevo para toda la familia, y pasábamos el sombrero y ganábamos unos pesos también. Emprendimiento teatral desde la infancia. Así que te diría que desde siempre el teatro primero fue como un juego, y luego en el secundario Jorge Alves tenía en la escuela normal el taller de teatro, que era una materia coprogramática en la escuela normal. Y en una época aparte muy difícil, porque yo entré al secundario en el año 77, o sea, acababa de ocurrir el golpe de Estado del 76, fueron años muy oscuros, muy terribles, y donde ese espacio que Jorge nos brindaba, ese taller de teatro, era un espacio de libertad, de creación, donde la democracia se la vivía, digamos, porque el teatro es una actividad grupal que requiere de solidaridad, de empatía, entonces ahí empezó también en la adolescencia otra parte, digamos, de esta relación con el teatro, y que luego ya a los 18, 19 años yo estaba en el servicio militar y se abrió acá la escuela de teatro de la universidad. Y yo ingresé como uno, me acuerdo que el examen, en esa época había examen de ingreso, fui con mi uniforme de soldado, hice un monólogo del hombre de la Mancha, vestido de soldado. Y ingresé, soy de la primera camada de la escuela de teatro, que ya tiene 40 años. Mira, y ahora soy docente de esa misma facultad. ¿Y sentiste como algún legado, algún mandato de tus padres en cuanto a que tenías que hacer arte? No, mira, eso es algo que yo... La libertad jugó también un papel. Sí, yo creo que lo que sí pasó es que no hubo la negativa, que sí suele haber en otros hogares. Yo siempre le digo a mis alumnos en la facultad de artes, a nadie de ustedes el padre o la madre le puso un revólver en la cabeza y dijo, vos vas a estudiar teatro. Eso no pasa. Viste que sí pasa por ahí con el odontólogo, que dice, nene, tenemos el sillón, tenemos la maquinaria, o el abogado, tenemos el estudio. En el teatro eso no. Entonces, por lo general, quien decide dedicarse a esto no es por un mandato familiar, no sé, a lo mejor si sos el hijo de Franchella, ¿no? Claro. Pero en mi caso no, lo que sí tuve era el estímulo y no la negativa con la que suelen enfrentarse muchos amigos y colegas, que recuerdo que sí, hasta tenían que mentir en la casa que estudiaban teatro, ¿no? En mi caso no, lo que sí me pidieron mis padres y me pusieron como condiciones que estudie, que me prepare. Claro. Y bueno, eso hice, estudié, como te digo, en la facultad, cuando se abrió, y antes, por supuesto, había hecho talleres, cursos, seminarios. Y ese ingreso y ese secundario, algún profesor que te haya marcado, algún colega que vos digas, bueno, por acá era...
Y primero, como te digo, fue Jorge Alves, fue el primer maestro que tuve, luego Juan Tríbulo, cuando ingresé en la universidad. El haber trabajado con gente como Rosita Ávila, Fernando Arce, Carlos Ávila, Carlos Olivera, Carlos Ávila también, pero es más joven. Tanta gente de la que uno aprende, que por ahí no han sido profesores, pero han sido colegas más grandes que yo, de los que he aprendido mucho. Y algo determinante fue cuando yo tenía 8 o 9 años, años 72, 73, se hizo acá El Hombre de la Mancha, con Ricardo Salim, una apuesta de Boy Sería su jockey, que fue importantísima en nuestra historia cultural y del teatro. En el Teatro Alberdi, recuerdo que estuvo en temporada muchísimo tiempo, más de 2 años creo, se llenaba el Alberdi. Yo era niño y fui a verla creo que 8 o 9 veces. Y ahí también dije, bueno, yo quiero hacer esto, ¿no? Desde muy chico, o sea, fueron muchas. Y después de haber trabajado con actores también en Buenos Aires, como Darío Vittori, Hugo Arana, directores como Manuel González Gil, gente que también me abrió la cabeza y me abrió a otras posibilidades. Y esto de enseñar, ¿cuándo se te vibró? ¿Cuándo? Y esto fue más o menos, yo habré tenido 30 años. Y en esa época, tengo 61, o sea, hace 30 y algo, trabajábamos muy bien con Larry Jansson. Recuerdo que tuvimos varios años donde en el Hotel Metropol había una sala de teatro y trabajábamos de jueves a domingo haciendo funciones y trabajamos muy bien. Entonces, y como yo era joven, soltero, no podía vivir, te diría, de eso, de actuar, de dirigir. Pero luego vino, ¿te acordás de la hiperinflación? Sí, era muy chico, pero en la época de Alfonsín. Vinieron momentos muy duros, muy difíciles. Y donde ya el vivir de actuar solamente, de dirigir, era muy difícil. También yo empecé a crecer, luego tuve mi primer hijo y ya la cosa ahí empezó a cambiar. Entonces necesitaba otra forma de poder vivir, porque también quería elegir lo que hacer en teatro. Porque estuve en Buenos Aires, por ejemplo, un tiempo y no quería engancharme en algunas propuestas comerciales que no eran lo que a mí me interesaba. Salvo con Darío Vittori, que fue una experiencia de teatro comercial. Era con Vittori y Adriana Aguirre, hacíamos una obra 30 días de castidad, se llamaba. Una obra horrible. Una comedia. Una comedieta que era así muy comercial, pero aprendí muchísimo también de eso. Pero luego decidí que quería hacer otro tipo de cosas y era acá en Tucumán donde podía hacerlas. Porque acá uno tiene la posibilidad, Tucumán siempre fue un faro de cultura, y yo me di cuenta que acá podía hacer Shakespeare, podía hacer lo que yo quisiera, podía conseguir sala, podía conseguir difundir una obra, producirla, cosa que en Buenos Aires es imposible. Si no te llaman, si no hay un productor, si no conseguir sala, conseguir que te hagan un reportaje en un canal de televisión, es muy difícil. En cambio acá uno puede con la autogestión. Entonces me interesó seguir mi formación y mi carrera acá. Ahí, antes de poner la cámara, digamos, charlábamos que hay una libertad muy grande a partir de esto de las redes sociales también, ¿no? Esto de que por ahí solo antes había, lo de nuestra generación, antes había solamente un camino que era a través de alguien, un medio o algo para poder expresarse. Hoy la expresión se ha hecho muy grande. Y bueno, te comentaba de tu hijo, de Joaquín, cómo surgió a través de Instagram, a través de las redes sociales, y cómo tomó auge. ¿Cómo te relacionas con las redes? Yo me costó bastante entrar, antes de las redes, entrar en el mundo de la computación, ya me costó mucho. Soy de la generación, te diría, analógica o pre-analógica, casi. Por no decir historia. Por no decir historia. Entonces me costó bastante, pero está muy bueno, si bien no sé usar las buenas cosas, no sé hacer un reel como la gente, tengo que pedir ayuda a mis hijos. Claro. Pero me parece muy interesante cómo se ha también democratizado esta posibilidad de, por ejemplo, de difundir tu trabajo o de producir trabajos audiovisuales a través como del streaming o de otros canales de comunicación. Y antes dependíamos muchísimo de los medios, sobre todo de uno o dos medios gráficos o televisivos más importantes, donde si no aparecías ahí, era como que no existías y tu trabajo no se conocía. En cambio ahora eso ha cambiado mucho.
ha sido muy duro durante la pandemia, por ejemplo, el dar clases virtuales. Yo doy actuación en la facultad, mi materia es una materia práctica, no es teórica, y hacerlo por Meet ha sido muy difícil, muy complicado. Pero sin embargo logramos, recuerdo por suerte, después pudimos volver a la presencialidad y fuimos uno de los primeros en hacerlo. Pero dentro de todo, cuando pasó ese primer año, habíamos logrado ya encontrarle de algún modo la vuelta a esto de enseñar actuación, porque es actuación teatral. Si fuera actuación ante cámaras, vos podéis decir, bueno, tiene un poco más que ver con esto del Meet y de que uno habla con la cámara, tiene la idea del cuadro, pero el teatro no, el teatro es el encuentro vivo con el otro. Sí. Entonces se ha hecho muy difícil desde ahí, pero creo que la utilización de las redes ha posibilitado mucho desde lo creativo y desde la difusión del trabajo ha sido fundamental. Así que, bueno, el legado de los Parolos continúa, ¿no? Yo creo que sí. Mi hijo, en realidad, a él le sorprendió lo que le sucedió, que le cambió la vida, porque él subía, cantaba muy bien, canta muy bien y subía sus grabaciones a TikTok o a Instagram. Y subió algunos temas de Queen y el sitio oficial de Queen le puso like. Y eso hizo pero que se multiplicara. Tenía 10.000 likes y pasó a tener 200.000. Claro. Y de ahí lo llamaron de canales de Buenos Aires. De hecho, ahora está viviendo en Buenos Aires, está estudiando en Buenos Aires, se está formando. Lo han becado para estudiar ahí y está muy contento. Y para mí también es una enorme felicidad. Me imagino. Claro, porque esto que hablamos primero de mi viejo y después que continúe también en mi hijo, aunque por un lado sea primero el cine, después la música, tiene que ver, son lenguajes diferentes, pero tienen que ver con lo mismo, con el arte, con la cultura. Ahí yo charlaba con Francis Moreno, un músico, abogado, siempre por ahí uno tiene múltiples pasiones, ¿no? Sí. Y charlábamos que yo decía que para mí la música es importantísima en mi vida, no concibo la vida sin música. Y ahí lo tengo en segundo lugar, el teatro. El teatro me produce emociones también muy fuertes. Sé que hay otras artes, hay gente que por eso se conmueve con un cuadro, pero el teatro también tiene eso de que podés ver un clásico, como decías vos, escrito hace, no sé, siglos, y conmoverte de una manera increíble. Bueno, eso produce el teatro. Yo te mencionaba, por ejemplo, Mi Bella Dama, y yo me acuerdo hasta el día de hoy de Mi Bella Dama y todo lo que me impactó. El teatro, yo creo que, te lo digo como espectador, creo que es una raza especial. Me parece que es como comparar, qué sé yo, el tenis y el pádel, no Sí, por ahí los teatristas tenemos cierta soberbia de decir que nosotros se reúnen todos los lenguajes artísticos, todas las artes, claro. Porque en el teatro también tiene que ver con la danza, hay música en el teatro, hay hasta arquitectura, si querés, en la escenografía, claro. El diseño de los vestuarios, los colores, la luz, o sea, tiene que ver con la plástica, tiene que ver con la danza, con la música, con todas las disciplinas artísticas. Y también creo que tiene una potencia transformadora muy grande por esto de poder contar historias y que el espectador pueda identificarse con eso. Incluso tocando aquellos temas que, como vos decís, por ahí son clásicos que tienen 500 años y que nos siguen interpelando, siguen hablándonos de algo, porque se decía que hay 2 o 3 temas por lo que generalmente todas las obras pasan, ¿no? Que tienen que ver con la muerte, el poder, el amor y 2 o 3 cosas más, no mucho más, ¿no? Que tienen que ver con eso, y esas tienen que ver con la condición humana, ¿no? Entonces, más allá de las épocas, creo que plantearse esos temas y reflexionar sobre eso siempre va a tener algo que decirnos. Shakespeare decía, hace más de 500 años, que el teatro debía ser un espejo de la realidad, de la sociedad, del mundo. Bertolt Brecht
400 años después decían que más que un espejo debía ser un martillo para moldear esa sociedad. O sea, más que reflejar la realidad, debía ayudar a transformarla, a moldearla. Cualquiera de las dos u otras teorías que hay al respecto creo que son válidas. El teatro es muy fuerte, me parece, desde lo social, ¿no? Por eso en Grecia, cuando, si bien no nació ahí, el teatro nació mucho antes, pero para la cultura occidental pareciera, o estudiamos de que el teatro griego porque fue muy importante, pero aparte es muy importante lo que, socialmente, porque la gente ya sabía, no iba a esto del spoileo, que ahora está, no me spoileé, ahí todos sabían lo que iba a pasar, todos sabían la historia de Edipo. No iban ay, ¿qué va a pasar con Edipo? Uy, mirá, se acuesta con la madre, se arranca los ojos. Ya sabían todo lo que era el argumento, digamos, pero iban justamente como a este rito que tiene que ver también con lo religioso, ¿no? De religar, de volver a pasar por el corazón, de recordar aquellos mitos, aquellos antepasados magnos, primero, antes, en los oficios tribales incluso, ¿no? Mucho antes todavía que la cultura griega, pero tenía que ver entonces con lo que pasaba en la sociedad. El teatro reflejaba, como decía Shakespeare, o el teatro ayudaba a entender o a modificar la realidad. Me encanta esto que traes, que son varios temas. Pablo, y a la hora de escribir una obra, esto de expresar lo que te pasa, esto de reflejar en ese espejo la sociedad, también me acuerdo mucho de la pandemia que habías mencionado, también me acuerdo un momento tuyo donde escribiste, dijiste, mi casa está abierta para quien lo necesite, me pareció muy fuerte. A la hora de inspirarte y a la hora de comunicar y a la hora de escribir en una obra de teatro, ¿de dónde tomás todo esto? Y mira, hay cosas que dependen, porque me ha pasado de trabajar en creaciones colectivas con los otros actores, donde yo como director tenía como el trabajo dramatúrgico, pero era un trabajo que lo construíamos entre todos, los actores a través de la acción, y yo de lo que ellos improvisaban o accionábamos, iba tomando nota, iba dando forma y lo trabajaba desde ahí. Me gusta más el trabajo colectivo que la escritura individual, ¿no? También me gusta incluso en la escritura individual el por ahí adaptar textos. Lo he hecho, por ejemplo, con Molière, con Tartufo, hace ya unos 10, 15 años hice una versión de Tartufo que era muy interesante porque planteaba a un elenco de teatro de Tucumán que quería poner en escena a Tartufo. Era una puesta metateatral, o sea que hablaba de la cocina del teatro. El detrás de escena. El detrás de escena. Y cómo cada actor iba proponiendo una estética distinta de cómo debía hacerse Tartufo hoy en día. Algunos proponían una visión más clásica, otro multimedia, usábamos una pantalla con cámara y había filmaciones. Entonces era muy interesante la adaptación que logramos hacer de ese clásico. Ahora que está en Salta, una versión que hice de Ha llegado un inspector, un policial de J.B. Priestley, que también me gustó mucho la posibilidad de traerlo a Tucumán o a Salta, hice una versión para Salta. El original está planteado durante la Segunda Guerra Mundial, ante el advenimiento del nazismo, y yo lo traje a la Argentina en el año 74, ante el advenimiento de lo que iba a ser el golpe de Estado. Tiene mucho que ver, no te quiero ahora contar todo el argumento porque va a ser muy largo, pero me pareció muy interesante por lo que hablábamos recién, por lo que puede hacer resonar un texto que era de otra época, pero que todavía tiene cosas para decirnos ahora. Entonces, desde el trabajo dramatúrgico me gusta mucho más que partir de cero, esto de partir de alguna obra clásica y adaptarla, o de una creación colectiva. Me parece que es más rico que lo que puede salir solamente de mi cabeza. Bueno, hablamos de los juegos, habla de los juegos de niños, de la solidaridad, de que el teatro es libertad, trabajo en equipo. Tal vez ahí te viene, supongo yo, te vendrá también de tu pasión futbolera también. Me gusta mucho el fútbol, soy muy patadura, nunca fui buen jugador, pero me gusta el fútbol, me gusta el vóley, sí, al vóley jugué. Tampoco era muy talentoso, pero fue una de las cosas que hice en la vida con esfuerzo y llegué a jugar bastante bien. Porque hay cosas que también, aunque uno no tenga talento, se las puede, con el esfuerzo uno puede. Creo que el talento es la última diferencia. O sea, y yo eso lo vivo mucho, primero como cuando era alumno en la facultad y luego como docente.
el ver que los que trabajan, por ahí pueden llegar más lejos que los talentosos que no trabajan. Ahora, si además de laburar tenés talento, esa es la diferencia entre Messi, digamos, y los otros jugadores. Los mortales. ¿No es cierto? El talento creo que es la última diferencia, pero si Messi no laburara como laburó y no se hubiera quedado pateando penales después del entrenamiento y pateando tiro libre una hora más, no sería quien es hoy. Totalmente. Entonces, creo que el talento también tiene que complementarse con el trabajo, ¿no? Ambas cosas son importantes. Sí, obviamente la disciplina, el no dejarse vencer, no la relación con el fracaso. Exacto. Y más en un país donde atravesamos situaciones cambiantes de un momento a otro. ¿Esto cuánto? ¿40 años de teatro? Sí, un poquito más, pero no digo 43, pero por ahí. Seguramente atravesaste situaciones de todo tipo, como todos, ¿no? En este país. Pero, digamos, uno dice teatro en Tucumán, en Caguas, vos por ahí no lo querés decir, pero uno dice Pablo Parola. Por toda tu trayectoria, una trayectoria independiente, de coherencia, de docencia. Y entonces, nosotros tenemos un lema acá en Inmobiliaria que es: hacer siempre será la mejor forma de decir. Entonces yo creo que por vos habla lo que haces, lo que hiciste y lo que harás. Lo que harás, hay nuevos desafíos que te entusiasman, seguir teniendo esa pasión, seguir diciendo, a ver, quisiera hacer esto, o esa pasión se va apagando. No, puede haber momentos en que a lo mejor se apaga un poco, pero es temporario, te diría temporario, cuestión de días o semanas, no llega a ser meses, ¿no? Momentos así donde por ahí y que uno siente como un vacío, suele suceder después de haber estrenado algo. Hay una especie de puerperio, ¿viste? Eso que sienten las mujeres, ese vacío que sienten en el útero luego de dar a luz. Claro. Uno también lo siente, como, uy, no se me va a ocurrir más nada, o ya no voy a hacer más, no sé, hay como una sensación de vacío medio difícil de explicar, pero que sucede sobre todo después de un estreno, después de haber producido el último trabajo. Pero esto que dijiste al comienzo del hacer, yo creo que es importantísimo porque tiene que ver justamente con lo que nosotros trabajamos en la facultad, mi materia que decía que es actuación. Y en la actuación, la acción es uno de los elementos fundamentales de la estructura dramática. La acción es lo que pone en juego y en relación los otros elementos de la estructura, que no te voy a hablar ahora de eso porque es medio aburrido y muy teórico, pero la acción en el teatro es fundamental. Y tiene que ver, esto lo hablamos mucho justamente con los alumnos, uno es lo que hace, no es ni lo que dice, ni lo que piensa, ni lo que desea, salvo que ese pensamiento, ese decir y ese deseo se transforme en acto. Ahí sí. Y una de las definiciones de acción es que es la acción teatral, pero creo que la acción en la vida también, en la vida cotidiana, es modificadora y sísmica. O sea, una acción modifica. Si no, es solamente un movimiento. Si yo hago así, estoy moviendo la mano. Pero si yo hago así para espantar una mosca, o sea, si esto tiene un objetivo, una finalidad, un para qué, se transforma de movimiento en acción. ¿Por qué? Porque modifica a la mosca, que sería la destinataria de mi acción, a mí mismo, el accionar también me modifica, y al entorno, al lugar donde estoy, ¿no? Entonces, el accionar cambia la situación dada. Si no es un movimiento, no es una acción, tiene que producir ese cambio. Y además lo sígnico tiene que significar algo. En el teatro uno cuenta, narra a través de acciones, no como la literatura a través de palabras. Incluso la palabra hay que ponerla en acto, hay que ponerle el cuerpo y hay que... El asunto es cómo decís el texto. Se han hecho miles de versiones de Hamlet en la historia de la humanidad, todas distintas, aunque digan exactamente las mismas palabras. No podés decirlas igual. Incluso uno mismo, de una función a otra, no la dice exactamente igual. Eso tiene también de maravilloso el hecho teatral que transcurre aquí y ahora y muere en el mismo momento que uno lo va viendo, ¿no? Esto que a mí me parece fantástico, porque tiene que ver con la vida, uno no puede asirla, ¿no? Es como arena o agua entre las manos, pero también eso es maravilloso. En esa acción, ¿no? En esa acción teatral, en esa
yo lo escuché al Puma Goiti decir que, bueno, está con Cyrano, pero él decía que si una obra, un clásico, esto que no todo el mundo lo hace igual, que si bien el texto será el mismo, pero si vos vas al teatro y no te produce una conmoción, es porque lo hiciste mal. Y sí, algo falló en la comunicación. Pero también es imposible comunicarte con todo el mundo, ¿no? O sea, siempre va, como pasa también en la vida cotidiana, uno no puede ser amigo de todos. Hay gente con la que por ahí, ¿viste? No enganchás, no hay ese feedback, esa ida y vuelta. Y en el teatro también pasa. Es muy difícil de que, aunque haga un éxito, pero no le gusta el 100% de la gente. Siempre hay gente a la que no le va a gustar, o prefiere otro tipo de teatro, se aburrió, o no lo entendió, o no le gustó. ¿No? Eso, o sea, no buscamos la unanimidad en el público, pero sí se produce, creo yo, porque hay algo personalizado en esta relación con el espectador. Y cuando se produce ese encuentro, es maravilloso, ¿no? Como cuando se produce el encuentro en la vida social con alguien, que te encontrás con alguien, o te enamorás de alguien, en el sentido más amplio, no solo la pareja. Uno pues, se puede enamorar de un amigo, se puede enamorar de un hermano, se puede enamorar, ¿no es cierto? De una casaca de fútbol. De una casaca de fútbol, así es. Y en todo esta 40 y pico de años de teatro, ¿alguna anécdota, alguna situación que recuerdes hasta hoy, que te haya impactado, que te haya movilizado, que haya producido ese movimiento en vos interno de conmoción? Y fueron varias. Fueron a lo largo, como decís vos, son más de 40 años, entonces fueron varias. Ahora la primera que se me viene es haber interpretado El Loco de Asís. Yo hice el personaje de San Francisco y yo ni soy muy religioso, no soy de ir a misa, tengo un sentimiento religioso, pero claro, no tiene que ver, digamos, con la liturgia. Y el haber representado, prestado el cuerpo para hacer San Francisco de Asís ha sido muy conmocionante para mí, pero ¿sabes por qué? Por lo que sucedía con el público. Pasaba algo diferente a lo que me ha pasado en el resto de las obras. Casi te diría que era un encuentro, si bien era una comedia musical, donde había música, bailarines, era un espectáculo muy grande con muchísimos actores, o sea, había una teatralidad muy potente, pero algo trascendía esa teatralidad, la gente lloraba, se emocionaba, o sea, era como un encuentro, no te digo religioso, porque tampoco era un espectáculo, pero el nivel de emoción de lo que sucedía ahí, yo no lo viví en otras experiencias teatrales. ¿Y qué también posobra te pasó? O sea, un diálogo con algún espectador que pide hablar con vos, ¿o te pasó eso? Sí, bueno, del Loco de Asís recuerdo una función que hacíamos, fuimos a Concepción, al Colegio de la Consolación, y a la salida nos esperaban para charlar las chicas y los grupos de mujeres, y una de las chicas me dice, ay, qué hermosa obra, creo que encontré mi vocación. Y yo le digo, ¿qué? ¿Actriz, bailarina, cantante? No, monja, me dijo. Entonces, digo yo, yo sé lo que estamos haciendo, o lo que puede, porque uno a veces no tiene conciencia de lo que puede producir lo que uno hace, ¿no? Hay veces que uno dice, bueno, está bien, te gustó la obra, te emocionaste, vienen y te saludan, qué lindo, pero así como a mí me pasó como espectador, te contaba con El Hombre de la Mancha, como te pasó a vos con Mi Bella Dama, bueno, hay gente que no te digo que le cambia la vida, pero que algo por ahí te abre la cabeza, ¿no? Que tú te hace un tic, una obra de teatro, puede pasar con un libro, puede pasar con una canción, con un poema, ¿no? Algo en vos te transforma. Hay una vibración, ¿no? que te llega. Bueno, ahí hablaba con Lucho Hoyos también en una de estas charlas, que viste, cuando tomás la guitarra, tocas la primera cuerda y se mueve la sexta porque tiene una determinada frecuencia. Bueno, yo creo que eso produce el teatro, a mí como espectador, ¿no? Te produce una cosa como un relato de un cuento, se apagan las luces, se produce, te transportas a lo que están viviendo los actores frente a uno. Y bueno, debe ser una gran responsabilidad. Y sí, porque también uno puede manipular de alguna forma, sobre todo por ejemplo a los niños. Claro.
En el teatro para niños hay que ser cuidadoso de algunas cosas. Porque si ven los niños, no que sean tontos, ¿no? Y que al contrario, son por ahí el público más difícil porque no te la caretea. Si se aburre, si no le gusta, se ponen a correr, a hacer ruido, joden. Un adulto, viste, bueno, de último has hecho un sueñito, al final te aplaude lo mismo que no le haya gustado. Los chicos no. Pero sí hay que tener cuidado con eso de poder manipular al espectador, porque se produce un proceso esto de la mímesis. La identificación que uno tiene con el héroe, uno quiere que el héroe triunfe, que se case con la chica, que el villano pierda, pero bueno, depende de cómo lo cuentes y qué cuentes, a quién pones como héroe, a quién pones como villano. Aparece una cuestión ideológica también, que con los chicos hay que ver cómo uno la trabaja. Recuerdo que una vez estaba de jurado en una fiesta de teatro en Salta y que un grupo hacía para niños La cigarra y la hormiga, una versión teatral. Y en esa versión, La cigarra, que por ahí tiene que ver quizás con el original más viejo, ¿no? Aparecía realmente como el malo de la película, el vago, como que en realidad La cigarra es el artista. Entonces no es que la hormiga es la que labura porque es la que va junta y lleva la comidita al hormiguero para pasar el invierno, y la cigarra toca la guitarra, canta, y el vago en el invierno que se joda, que se muera de frío porque no trabajó. Digo, pero esto es lo que queremos contar a los chicos. O sea, ¿cuál es el lugar del artista en la sociedad? Porque la cigarra no es que estaba tirada, cantaba para las hormigas, para que las hormigas puedan laburar y traer la comidita al hormiguero. La cigarra les alegraba la vida o les tocaba y cantaba para ellas. Entonces, recuerdo que hablábamos de eso. Si vos sos artista, si vos haces teatro y contás la historia de la cigarra y la hormiga, ¿en qué lugar queda la cigarra? ¿En qué lugar quedás vos? ¿Cuál es tu función social? O el artista no tiene que morirse de frío en el invierno porque no produce nada, porque no produce bienes materiales. El producir una canción, el producir un bien que tiene que ver no con lo tangible, no tiene valor. Y yo creo que eso es muy importante de tener conciencia de que lo tiene. Entonces, ¿qué es lo que uno está contando? Te hablo de los niños por esto, de que son por ahí más maleables, uno puede manipular más, pero sucede también con los adultos, ¿no? También... la verdad es que el artista nos lleva, creo yo, a la máxima expresión humana. Y también creo que también va con el ADN nuestro argentino, ¿no? La emocionalidad. Creo que los argentinos somos seres emocionales a su máxima expresión. Tal vez por eso tenemos tantos artistas, tantos grandes artistas, que yo no salgo de mi asombro. Sí. Veo otros países desarrollados, entre comillas, y nosotros como a veces nos quieren hacer creer que somos un país subdesarrollado. Pero tenemos un nivel de artistas increíble. Y yo creo que eso tiene que ver con el ADN nuestro. Mira, la actividad teatral que hay en Argentina, Buenos Aires, por ejemplo, es una de las ciudades, pero de las 2 o 3 ciudades del mundo con más actividad teatral. Te diría que tiene no más que Londres, pero casi. No más que Nueva York, pero casi. Y sí más que un montón de ciudades del primer mundo, ¿no? De ciudades que son mucho más importantes, entre comillas, que Buenos Aires. Y te digo Buenos Aires porque tiene un movimiento teatral realmente muy fuerte, pero Rosario, Córdoba, Tucumán, también. Y en ese gran desafío que es ser artista en este país, ¿no? por la calidad y también por los vaivenes que tiene nuestro país. ¿Cómo viviste eso en estos 40 y pico de años de artista? ¿Cómo creaste tu espacio? ¿Cómo pusiste tu lugar, no? Y bueno, yo creo que el movimiento independiente que tiene en Tucumán y en Argentina una tradición, te diría que incluso anterior al teatro oficial. Nosotros tenemos Teatro Estable de Tucumán, creo que tiene 50 años de vida, pero el teatro independiente de Tucumán tiene bastante más. Y tiene que ver con este impulso vital que vos decís que de algún modo está en el ADN quizás de nuestro pueblo, y que no es una elección. O sea, yo te diría que no elijo hacer teatro, es casi una fatalidad, ¿no? O sea, no podría no hacerlo. Aunque no... Yo, por ejemplo, me quiero jubilar, pero quiero jubilarme de docente de la facultad. Pero yo voy a seguir actuando y dirigiendo hasta que me muera, mientras tenga salud, digamos. Porque uno lo hace
Es como cuando uno se enamora, eso que decía Cortázar, uno no puede elegir, me voy a enamorar de esta porque me conviene más que aquella. Dice que es como un rayo que te deja estaqueado en el medio del patio. Y bueno, yo creo que a uno le pasa algo así también cuando tiene una vocación. Casi que uno no le elige, que la vocación lo elige a uno. Eso no quiere decir que uno sea genial, puede ser bastante mediocre como artista, pero sos un artista. Pero el rayo te llegó. Pero el rayo te llegó, sí. Aunque no sea Messi, como decíamos antes. ¿Y nuevos desafíos, Pablo, en el teatro, o vos crees que ya hiciste todo lo que No, hay un montón de cosas que quiero hacer. Lo que pasa es que no sé qué. También está bueno eso, que está bueno la sorpresa, ¿no? Me ha pasado muchas veces de que digo, uy, ¿ahora qué voy a hacer? Esto que te decía después del puerperio, esa sensación de vacío que viene después de hacer tu último trabajo. ¿Y ahora qué voy a hacer? Y por ahí me ha sucedido más de una vez de que la obra que voy a hacer, yo no lo sabía, pero estaba en mi biblioteca hace 30 años. Y a lo mejor la leí 4 veces ya en mi vida, pero ninguna de esas 4 veces era no. Y ahora la volví a leer por quinta vez y ahora la quiero hacer. Me pasó ahora con esto que te contaba de la versión de Ha llegado un inspector que estamos haciendo en Salta. Hace un montón de años que conozco esa obra, pero ahora fue el momento indicado para hacerlo. Y eso me pasó varias veces en la vida y creo que me va a seguir pasando. Lo que está siempre vivo es el deseo de hacer algo, y creo que también es por necesidad personal, egoísta, no solo por esto que decía del rol social, del lugar que tiene la cigarra, que tiene el artista en la sociedad, sino también lo hago por mí. A mí me hace feliz hacer teatro, entonces siempre va a haber algo, aunque todavía no sepa qué. Ahora no sé, por ejemplo, qué es lo que estoy por hacer el año que viene, porque ya termina este año, estamos haciendo en Salta las últimas funciones, y el año que viene no sé si iremos a reponer la misma obra o no, y ni sé también si acá en Tucumán voy a reponer la obra que hice este año, así de simple, una obra hermosa que hicimos con varias reposiciones a lo largo del año y del año anterior, ya fueron 2 años de funciones. No sé qué, pero sí sé que algo voy a hacer inevitablemente a pesar de mí. Son las causalidades, ¿no? Las causalidades, así es. Y Pablo, entonces, yo rescato también muchas cosas, ¿no? Pero algo que hablabas del juego. El teatro tiene eso de lúdico, ¿no? Claro. A pesar de hacerlo hace 40 y pico de años. Es fundamental, y es lo primero que, por ejemplo, uno tiene que... Yo doy clase en primer año de la facultad, actuación de primer año. Entonces me encuentro con gente que llega, y algunos es su primer encuentro con el teatro, ¿no? Algunos han ido a talleres, pero otros no. Y una de las primeras cosas que hay que trabajar es recuperar justamente esa capacidad lúdica, esa capacidad de juego que hemos perdido. Teníamos cuando éramos niños, el juego era parte de nuestra vida, de nuestra forma de relacionarnos incluso con el entorno y con los otros, era a través del juego. Y luego cuando uno va entrando en la adolescencia, en la pubertad, que empezamos a tener vergüenza del propio cuerpo, vergüenza de lo que el otro va a pensar de mí. Cuando uno es niño no es más desenfadado, pero en la adolescencia uno empieza como a tener esas represiones, esos mandatos sociales, hasta que uno llega a la adultez ya mucho más reseteado, ¿no? Donde aprende a disimular, a mentir, a tener una máscara, ¿no? Esto que decíamos antes de que los niños como espectadores son mucho más espontáneos, en cambio el adulto ya sabe mentir, sabe aplaudir aunque no le guste, ¿no? Entonces creo que tiene mucho que ver con esto, con esta libertad de elegir, y que a veces uno, como te digo, siente que elige libremente, pero hay algo que te lleva hacia un camino o hacia otro, y que es como una fuerza, como un aluvión, como algo que casi te diría que no es consciente. Uno después dice, pero ¿yo por qué elegí esto? ¿Por qué hice esto? Y alguna razón por ahí encontrás, pero después, por ahí no es previa, no es con premeditación ni alevosía. Me trae algo, ¿no? El actor tiene que vencer las creencias limitantes, porque siempre te vas a dedicar a ser actor. Y sí, uno tiene que trabajar mucho, porque todos tenemos, por ejemplo, vergüenzas, todos tenemos inhibiciones, que uno piensa, uy, los actores son tipos muy desinhibidos. No necesariamente.
Hay grandes actores que por ahí vos los tenés en un asado en tu casa y los tipos no son histriónicos, no son el centro de la reunión. Y a la inversa, vos tendrás amigos que por ahí en un asado, pero cuentan cuentos, cantan, pero lo suben al escenario y se transforman. Se bloquean y no pueden. Entonces, pues no tiene tanto que ver con la espontaneidad. Y hay cosas que trabajar, por ejemplo, eso, la desinhibición. Hay gente que tiene, no todos tenemos inhibiciones con las mismas cosas. Hay gente que le cuesta mucho, por ejemplo, mostrar su cuerpo, hacer un desnudo. Por ejemplo, dice, uy, no, este actor o esta actriz. No. Y hay otros actores que no le cuesta nada desnudar su cuerpo, pero sin embargo le cuesta mucho desnudar su alma, por decirlo de algún modo, o sus afectos, o su esto de sacarlo todo afuera, de entregar el corazón, como decía Fito. Por ahí no es fácil, porque uno para entregar el corazón, para poder desnudar el alma, tiene que saber que va a ser bien recibido, que no va a ser maltratado, que no te vas a burlar de mí, que no te... Eso sobre todo en el ámbito académico, ¿no? Cuando los chicos tienen que mostrar sus trabajos ante la mirada de los compañeros a quienes todavía no conocen, todavía no hay confianza. Lo primero que hay que generar es justamente ese respeto, esa empatía y esa confianza en el otro. Todos los actores, además de obviamente lo técnico, que uno tiene que aprender y lo que tiene que ejercitar, pero también tiene que hacer un trabajo de crecimiento personal. Digo esto de la desinhibición porque es por donde generalmente se empieza, pero luego hay un montón de otras cosas que trabajar, que tienen que ver con la expresión y la comunicación. En esto de la comunicación y de la expresión, Pablo, por ahí para ir cerrando, ¿hay algún mensaje que quieras transmitir a la sociedad? Yo sé que sos una persona que siempre te ha inquietado lo social, y sé que desde tu lugar haces todo a tu alcance por eso. ¿Hay algún mensaje, o tal vez un mensaje que te hubiera gustado recibir a ese Pablo de 20 años, de 15 años, que hubieras querido tener al momento de decir, bueno, el camino mío es por el arte? Mira, yo creo que lo más importante que puedo decir es esto que vos, en un momento vos lo dijiste, de que uno aún en la derrota, el volver a levantarse y seguir. Yo creo que eso es fundamental, pero también hay algo que sí me gustaría decir, que puede parecer contradictorio, pero no lo es. Y ya te digo por qué. Esto que por ahí nos han dicho de que querer es poder, no es tan así. Y yo he vivido en situaciones muy duras en la vida. Por ejemplo, mis padres y mis dos hermanos han fallecido de cáncer. Y cuando yo por ahí leía o veía gente que decía, porque yo derroté al cáncer. Entonces digo, ¿cómo? Vos y mis hermanos no. O sea, mis hermanos son perdedores porque no derrotaron al cáncer. No querían lo suficiente, esto de la meritocracia. No quisiste lo suficiente y por eso no lo lograste. No. No todo depende de uno. No siempre querer es poder. Pero creo que el poder entender esto, no ponerse primero esa exigencia y sentirme que fracasé, si no pude, porque uno muchas veces en la vida no puede, pero lo que sí puede es volver a intentarlo. Esto de alma fuerte, si te tiran 1000 veces te levantarás, otras 10, otras 100, otras 500. No han de ser tus caídas tan violentas ni tampoco por ley han de ser tantas. Entonces, por eso te decía que puede parecer contradictorio, pero en el fondo no lo es. No creérsela, este eslogan de querer es poder, entonces basta con que yo quiera y lo voy a conseguir, porque muchas cosas no voy a conseguir y no por eso tengo que sentirme frustrado o que no sirvo, o que tengo que volver a levantarme y seguir intentándolo, porque me parece que de eso se trata, no de mucho más. Bueno, somos vulnerables, ¿no? A veces vivimos con la idea de no serlo, ¿no? Y está muy bueno, porque sí, creo que a veces confunde esa frase de que querer es poder. Creo que querer sería poder de continuar a pesar de las adversidades. Exactamente, exacto. ¿No? Desde ahí, sí, resignificando la frase así, Ah. ahí estoy de acuerdo. Sí, sí. Yo bueno, creo que el teatro ayuda mucho a resignificar nuestras vidas, a despertar eso, a despertarte cosas. Así que muy agradecido, Pablo, con que sigas este camino del teatro, que nos regales obras de teatro, que nos transmitas este mensaje y que
los Parolos sigan teniendo ese legado. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias a vos, Fernando. Gracias.